Cordial saludo estudiantes, bienvenidos a la unidad número 3 del curso Formación Investigativa 4. En esta etapa entonces vamos a hablar de las conclusiones y resultados de la investigación. Recordemos que en esta fase nosotros ya debemos haber analizado la información, debemos haber diseñado los instrumentos para la obtención de la información, y lo que vamos a hacer en esta fase entonces es la elaboración de unos resultados y de unas conclusiones. Hay 4 etapas principales para el análisis y la interpretación de la información. Bueno, entonces primero vamos a hacer pues como un análisis descriptivo. Vamos a hacer un análisis descriptivo de la información, donde vamos a definir o vamos a incluir pues cuál es la finalidad de nuestro estudio, en qué lugar o población se localiza, en qué contexto. En ese análisis descriptivo vamos a decir cómo hicimos la investigación, dónde la hicimos, quién recogió la información, en fin. Entonces en esta etapa vamos a tratar de obedecer a un orden lógico y cronológico para responder a dichas preguntas. Entonces, ¿dónde se realizó el estudio? ¿Cuáles fueron pues como las condiciones para realizarlo? ¿Dónde se realizó y por qué entonces elegimos ese lugar para realizar el estudio? ¿Cuáles fueron los objetivos o resultados esperados de esa investigación? Si se cumplieron con las expectativas o no. ¿Y quién realizó el estudio y qué herramientas e instrumentos obtuvo para la obtención pues como de esos resultados y por qué? Vamos a tener entonces otra etapa donde vamos a seleccionar los resultados. Entonces vamos a incluir pues como un método y la herramienta de investigación que hemos usado, ¿cierto? Entonces en esta fase vamos a tener en cuenta pues como las respuestas, vamos a tener como un análisis y una descripción mucho más rigurosa pues de la interpretación, en fin. Entonces vamos en esta segunda fase a interpretar, vamos a determinar el significado de esos resultados, cuán importantes pueden ser esos resultados para un contexto particular, pues como las motivaciones que nos llevaron pues como a realizar ese estudio, qué significan entonces los resultados, cómo podemos interpretarlos, cómo podemos darlos a conocer, por qué surgieron, cómo surgieron, cuáles son las posibles explicaciones que nosotros como investigadores le vamos a dar a esos resultados, en fin. Idealmente los resultados deben reflejar pues como esos comentarios, esas sugerencias también que nosotros como investigadores planteamos a una población o a ese fenómeno particular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la calidad del agua en el río Medellín y yo obtuve una información importante y relevante, lo que yo voy a hacer pues si yo voy a analizar la calidad del agua, bueno, voy a obtener pues como unas muestras para evaluar esa calidad del agua, voy a llegar a un análisis donde voy a determinar cómo está el agua en Medellín, cuál es la calidad del agua, y puedo en las conclusiones sugerir unas recomendaciones para el tratamiento del agua, para el cuidado del agua del río, en fin. Entonces en esas recomendaciones o conclusiones, en esos resultados y conclusiones se pueden generar unas recomendaciones, ¿cierto? Entonces eso va a permitir también adoptar una actitud propositiva por parte del investigador y va a permitir entonces que nosotros no solamente mostremos pues como el resultado de la investigación, sino que también unas posibles salidas o soluciones a esa problemática. Bien, hay una tercera etapa que es un juicio, digámoslo así, que se entiende como un juicio o una valoración pues como por parte del equipo, donde va pues del equipo de investigación, donde se va a definir cuál es la importancia de los resultados en ese contexto donde nosotros desarrollamos la investigación,
para qué se realizó el proyecto, si se alcanzó pues como los fines esperados, también cuáles son esos efectos en la población que estudiamos si es el caso, en fin. Generalmente pues estos juicios se presentan en una sección que se llama la discusión y pues como la discusión de los resultados de investigación. Entonces es pues como en esta etapa donde nosotros realizamos una valoración de todo nuestro proceso investigativo, desde la formulación hasta la elaboración de las conclusiones. Existe entonces una cuarta fase, que son las recomendaciones, que como les dije, pues en la interpretación nosotros también podemos elaborar recomendaciones. Vamos a formular pues como algunas sugerencias para el accionar en esa problemática, y esas recomendaciones también pueden dar pie a una segunda fase de la investigación, donde por ejemplo, siguiendo pues como el ejemplo que yo les había planteado sobre la calidad del agua en Medellín, yo puedo hacer una segunda investigación que hable sobre las posibles implicaciones de una alternativa en la mejora de la calidad del agua. Esa podría ser, esas recomendaciones pueden encaminar a una segunda fase de mi proyecto de investigación. Bueno, en esa presentación de los resultados, recordemos que hay que tener en cuenta varios asuntos, y es que nosotros debemos de tratar de que esa información que nosotros presentamos es confiable, es veraz, que los datos se pueden verificar, que los datos son reales, que nosotros no nos hemos inventado nada. Entonces, por ejemplo, puede que si nosotros hemos hecho una encuesta o algo, nosotros presentamos un análisis y pues como las derivas de ese análisis, y es posible que un jurado que evalúe nuestra investigación nos pida precisamente esa encuesta que yo realicé, cómo la realicé, y que me pida también los resultados para verificar si son coherentes o no con lo que yo realicé. También es importante hacer una retroalimentación y una discusión de los resultados con la población en la que yo realicé mi proyecto de investigación, y esto ayudará pues como también a complementar los resultados de la investigación y también a generar pues como les digo una postura ética frente a lo que yo he realizado, porque es también como un asunto de respeto hacer una evolución frente a eso que yo encontré en ese contexto particular en el cual estuve investigando. Bueno, es importante también en las investigaciones, en esta parte final, hacer de pronto pues como una consultoría con una persona experta, con nuestro docente o con personas que se muevan en esta área, para definir de alguna manera también como otras posibilidades u otros hallazgos que se pueden derivar de este proceso investigativo. Una persona que tenga más experticia en el tema puede también darnos luces para la elaboración de estas conclusiones o de estos resultados. Entonces, en la guía que está en el Moodle les dejo también como una forma en cómo pueden elaborar esas conclusiones. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden escribir o comunicarse conmigo. Bueno, pero antes de eso les voy a decir entonces cómo elaborar esas conclusiones. Primero vamos a hacer una síntesis de todo lo que nosotros desarrollamos en la investigación. Vamos a hacer un recuento de lo que fue nuestra investigación, vamos a plantear esa conclusión a la que hemos llegado y vamos a hacer una etapa de proyección. Una etapa de proyección, ¿qué quiere decir? Quiere decir esas posibles soluciones o alternativas que yo le doy a mi proyecto de investigación. Esto redunda en propuestas, en una segunda fase de la investigación, en fin. Es decir, si yo llego a una conclusión, también como esa conclusión yo puedo encaminarla como una propuesta, una solución para
para seguir desarrollando y replanteando ese problema de investigación que yo me he trazado. Entonces hasta acá va esta unidad. Muchísimas gracias. Las dudas e inquietudes las resolvemos en los foros y en la mensajería.